no es un juego, una sola inhalación puede arruinar tu mente para siempre. Este video no está destinado a alentar ni a glorificar el uso de ninguna sustancia. Lo que escucharás aquí no es una invitación, sino una advertencia urgente, una voz que se alza desde la herida para que otros no caigan en el mismo vacío. No intentes reproducir nada de lo que se narra, no lo veas como una curiosidad inocente, porque la curiosidad puede ser la chispa de la tragedia. Lo repito con la insistencia de quien ya perdió demasiado. No lo hagas. Bienvenido a este oscuro capítulo de lo que muchos llaman Tales from the Trip. En esas historias suele haber relatos psicodélicos, visiones, expansiones de la mente, pero en mi caso no hubo descubrimiento ni magia, solo un descenso brutal hacia un silencio que todavía me acompaña. Esta es la crónica de una elección que parecía inofensiva, un gesto diminuto que escondía detrás un precio imposible de imaginar. Yo era como tantos otros, joven, curioso, convencido de que ciertas cosas no pueden ser tan malas si están al alcance de todos. Las drogas duras me parecían lejanas, peligrosas, de otro mundo, pero los inhalantes, ¿qué daño podían hacer? Era pintura en aerosol, pegamento, gas de encendedor, cosas que veía todos los días en mi casa o en la tienda de la esquina. ¿Cómo iba a sospechar que cada aliento era, en realidad, un paso hacia la ruina? Esa fue mi primera trampa, confundir lo común con lo seguro. Recuerdo con claridad la primera vez. Fue una noche cualquiera, una de esas que parecen no tener importancia. Afuera, la ciudad respiraba tranquila, con las luces de los postes titilando sobre las calles desiertas. Dentro de la habitación estábamos un grupo de amigos, buscando un modo de matar el aburrimiento. Alguien sacó una bolsa, un envase con un líquido fuerte, y nos dijo que era divertido, que daba un mareo ligero, una risa fácil, un instante de escape. Solo se siente como flotar, aseguraban. Yo dudé unos segundos, pero la curiosidad me ganó. Pensé que nada grave podía ocurrir, como algo tan barato, tan cotidiano, podía ser peligroso. El instante en que acerqué la bolsa a mi rostro todavía se repite en mi mente. Una mezcla de olores químicos invadió mis pulmones, áspera y helada, como si estuviera respirando metal líquido. Durante unos segundos todo se volvió ligero, casi agradable. Sentí que mi cuerpo flotaba, que las paredes respiraban conmigo, que el tiempo se detenía. Mis amigos reían y yo reía también. Pensé que era solo un juego, un secreto compartido que nadie más entendería. No sabía que en ese mismo momento mi cerebro estaba siendo privado de oxígeno, que cada célula nerviosa gritaba en silencio su agonía. Aquella noche parecía igual a todas, pero en realidad estaba marcada como el inicio de un camino que no tendría retorno. Afuera todo continuaba igual, los coches pasaban, el viento movía las ramas, las estrellas seguían colgando en el cielo, pero dentro de mí algo había cambiado. Había cruzado una puerta invisible, una puerta que no tenía cerradura para volver atrás. Los días siguientes me repetía a mí mismo que no había pasado nada, era solo un mareo, solo una experiencia. Pero en mi interior algo me llamaba de nuevo, el recuerdo de aquella sensación de flotar, de perder la gravedad del mundo, era demasiado tentador. La mente humana es frágil. Cuando encuentra un alivio rápido al dolor, al vacío o al aburrimiento, quiere repetirlo. Yo no fui la excepción. En mis pensamientos de entonces trataba de justificarlo. No es como la heroína. Me decía, no estoy inyectándome nada, solo es aire. Pero era una mentira que yo mismo alimentaba. No era aire, era veneno. Un veneno invisible que entraba por mi respiración y que, poco a poco, iba borrando mis recuerdos, dañando mi atención, debilitando mi cuerpo. Hay algo cruel en cómo funciona la curiosidad. Uno cree que tiene el control, que puede detenerse en cualquier momento. Yo también lo creí. Pensaba, si veo que me hace mal, lo dejo. Pero no vi la frontera. No supe reconocer el momento exacto en que dejé de elegir y empecé a necesitar. Esa es la trampa de los inhalantes. Se disfrazan de inocentes, de accesibles,
y en silencio van minando tu voluntad. A veces cierro los ojos y vuelvo a esa primera noche. Veo mi rostro reflejado en la ventana. Joven, lleno de ilusiones, no imaginaba que ese gesto tan pequeño iba a convertirse en un antes y un después. Mis amigos y yo jugábamos con el abismo sin darnos cuenta. Creíamos estar persiguiendo un poco de diversión, y lo que estábamos abriendo era la puerta a un vacío del que muchos nunca regresan. Confieso que en ese instante no sentí miedo, y eso es lo más terrible. La mayoría de las tragedias avisan, dan señales, generan una alarma, pero el peligro de los inhalantes es silencioso, invisible. No sientes la muerte acercándose, la respiras, y cuando lo entiendes, a menudo ya es tarde. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que todo comenzó con esa inocencia arrogante que tenemos a los 17. A los 18 años, creemos que la vida es infinita, que los errores no dejan cicatrices, que siempre habrá un mañana para recomenzar. Yo también pensé así, hasta que descubrí que un solo aliento puede robarte no solo un día, sino la memoria, la salud, la dignidad, la confianza de quienes te aman. Esa fue mi primera confesión. Lo que parecía un simple juego nocturno fue, en realidad, la semilla de una cadena de sufrimiento, una cadena que arrastraría a mi familia, a mis amigos y a mi propio futuro. Y todo empezó en silencio, con una bolsa en la mano y un respiro profundo. Por eso hoy hablo, porque quiero que quede grabado en tu mente. No es un juego, no es un experimento, es un pacto con la oscuridad. Y la oscuridad nunca devuelve lo que se lleva. La segunda vez que me acerqué a los inhalantes no fue un juego de curiosidad, sino un salto directo hacia el borde del abismo. Recuerdo el momento con una nitidez que todavía me estremece. La bolsa en mis manos, la risa nerviosa de mis amigos, el aire pesado que parecía detenerse en la habitación. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Tomé una inhalación más profunda de lo habitual, buscando esa sensación de flotar que ya conocía. Pero esta vez no fue un mareo leve, ni una risa pasajera. Fue como si una ola negra me golpeara el cerebro de golpe, arrancándome el suelo bajo los pies. El zumbido en mis oídos se convirtió en un rugido ensordecedor. Mi corazón empezó a correr como si quisiera escapar de mi pecho, y de repente todo se volvió borroso. Alguien gritó mi nombre, creo, pero ya no estaba allí para responder. Mi cuerpo se desplomó como un muñeco sin hilos. Sentí que me hundía en un océano espeso donde el aire no existía. Trataba de respirar, pero lo único que encontraba era vacío. El pánico duró apenas unos segundos, y después solo quedó la nada. Mientras mi conciencia se apagaba, uno de mis amigos también comenzó a convulsionar. La habitación que minutos antes estaba llena de bromas se transformó en un escenario de horror. 2 cuerpos tirados, respiraciones entrecortadas, piel que se tornaba azulada. Los demás, aterrados, no sabían qué hacer. Fue uno de ellos, con manos temblorosas, quien llamó a emergencias. Esa llamada, tan desesperada como incierta, fue lo que me salvó la vida. Lo siguiente que recuerdo es un fragmento, como un sueño borroso, las sirenas a lo lejos, luces rojas y azules parpadeando contra las paredes, paramédicos entrando con rapidez. Sentí como mi pecho era presionado, como mi boca era forzada al abrirse, como el oxígeno entraba en mí con violencia. El mundo iba y venía en ráfagas de luz. No sé cuántas veces perdí la conciencia en esos minutos. Me dijeron después que mi respiración era tan débil que tuvieron que colocarme una mascarilla de oxígeno de inmediato. En mi caso no hubo Narcan, porque no era opioide lo que me estaba matando. Era el aire envenenado que yo mismo había dejado entrar. Recuerdo breves segundos de lucidez, rostros inclinados sobre mí, voces lejanas que repetían: aguanta, respira, agujas entrando en mis brazos, un frío líquido recorriendo mis venas. La lucha no era heroica ni cinematográfica, era brutal, mecánica, desesperada. Mi vida dependía de máquinas y manos desconocidas. Yo era apenas un cuerpo que se resistía a rendirse.
En la ambulancia, mi corazón se detuvo por un instante. Me contaron después que tuvieron que ventilarme manualmente, inflando mis pulmones con un balón de oxígeno. En ese momento, yo estaba suspendido entre dos mundos, uno donde la vida se desvanecía y otro donde la persistencia ajena luchaba por arrancarme del borde. Cuando abrí los ojos, no estaba en mi habitación ni rodeado de amigos. Estaba en una cama de hospital, conectado a tubos con un pitido constante marcando mis latidos. El techo blanco me cegaba y mi garganta ardía con el dolor de un tubo que habían retirado horas antes. Mi cuerpo no respondía. Intenté mover las piernas, pero fue inútil. Apenas podía girar la cabeza. Un terror helado me recorrió. Estaba paralizado. Una enfermera me explicó que había sufrido una insuficiencia respiratoria grave, que mi cerebro estuvo demasiado tiempo sin oxígeno. El daño podía ser temporal o permanente. Aún no lo sabían. La palabra permanente resonó como un martillo en mi mente. Tenía apenas 20 años y ya me hablaban de la posibilidad de no volver a caminar. El tiempo en la UCI se convirtió en una pesadilla despierta. Cada día era una batalla contra la frustración, contra la impotencia de necesitar ayuda para todo. Podía mover ligeramente los brazos, algunos dedos, pero las piernas seguían inertes. Miraba a mi alrededor y veía a otros pacientes conectados a máquinas, prisioneros de su propio cuerpo, y me preguntaba si ese sería también mi destino. Las noches eran lo peor. En el silencio del hospital, los recuerdos de aquella bolsa y aquel respiro regresaban como fantasmas. Pensaba en lo absurdo de todo. Una decisión tomada en segundos me había llevado a meses, quizá a años, de sufrimiento. Me repetía una y otra vez: no puede ser real, no puede ser que un simple inhalante me haya dejado así. Pero era real, lo sentía en cada nervio que no respondía, en cada lágrima que no podía contener. Mientras yo yacía allí, supe que uno de mis amigos también había sido llevado al hospital esa misma noche. Él no corrió con la misma suerte, no lo logró. Su familia tuvo que despedirse de un hijo que apenas comenzaba a vivir. Esa noticia me atravesó el alma. Comprendí entonces que yo no solo había rozado la muerte, había compartido la sala de espera con ella, y la muerte había elegido a otro. Hoy, cuando cierro los ojos, todavía veo las luces intermitentes. Escucho las sirenas, siento el frío de la mascarilla pegada a mi rostro. Esa experiencia no fue una simple advertencia, fue un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida, de lo absurdo que es arriesgarlo todo por unos segundos, de falsa euforia. Esa noche me enseñó que la muerte no siempre llega con estruendo, a veces entra en silencio, escondida en un aliento envenenado. Yo estuve a un suspiro de no volver a despertar, y aunque sobreviví, nunca volví a ser el mismo. El tiempo en la UCI no se mide en horas ni en días, sino en pitidos. Cada sonido de las máquinas se vuelve un reloj implacable que recuerda que tu vida ya no depende de ti, sino de un arsenal de tubos, cables y manos ajenas. Cuando abrí los ojos por primera vez después de la sobredosis, lo hice a través de un velo espeso de confusión. Todo era blanco, demasiado brillante, como si el mundo entero se hubiera reducido a un techo estéril y a la sensación metálica en mi garganta. Intenté hablar, pero solo salió un ruido áspero. Quise moverme, pero mi cuerpo respondió con un silencio aterrador. Había un tubo insertado en mi tráquea. Me costaba respirar por mi cuenta. La máquina lo hacía por mí. Cada inhalación forzada era un recordatorio de lo cerca que había estado de dejar de existir. Los médicos me explicaron que había pasado varios días inconsciente, conectado a un ventilador, que mi cerebro había sufrido una hipoxia, un tiempo prolongado sin oxígeno, que el daño podía ser extenso. Al escucharlo, mi mente intentaba aferrarse a las palabras, pero era como sostener agua con las manos. Se me escapaban. La memoria me jugaba malas pasadas. Olvidaba lo que me habían dicho minutos antes. Confundía rostros. No sabía exactamente qué día era.
Lo más duro no era el dolor físico, sino la impotencia. Dependía de enfermeras para girar mi cuerpo, para alimentarme, para limpiar cada rastro de mi fragilidad. Me sentía atrapado en una prisión hecha de carne, un cuerpo que ya no me pertenecía. Intentaba mover mis piernas, pero permanecían rígidas, mudas, como si fueran de otra persona. Podía alzar un poco los brazos, mover algunos dedos, pero la falta de coordinación era humillante. Lloraba en silencio, aunque a veces ni siquiera recordaba por qué estaba llorando. Los especialistas me hablaron de la toxicidad de los inhalantes. Me explicaron que no solo provocan euforia pasajera, contienen compuestos químicos tolueno, butano, acetona que destruyen la mielina, esa capa protectora que recubre nuestras neuronas. Sin mielina, las señales eléctricas del cerebro se vuelven torpes, lentas, caóticas. Es como si alguien arrancara los cables de un circuito y los dejara chisporroteando al azar. El resultado: pérdida de memoria, dificultades motoras, problemas de concentración, cambios de humor violentos. Yo era la prueba viviente de todo ello. Hubo momentos en que despertaba sobresaltado, convencido de que todo había sido una pesadilla. Intentaba incorporarme, pero el dolor en mi espalda y la rigidez de mis músculos me devolvían a la realidad. Veía a mis padres al lado de la cama, con ojos cansados, enrojecidos de tanto llorar. Sentía su mano apretando la mía, y aunque podía percibir el calor de su piel, me resultaba imposible responder con la misma fuerza. Ese era mi nuevo lenguaje, gestos mínimos, miradas suplicantes, lágrimas que caían sin control. En medio de esa tormenta, también apareció la culpa. Pensaba en lo absurdo de mi decisión. Un impulso de segundos había robado meses, quizás años de mi vida. El tiempo que debería haber estado estudiando, saliendo con amigos, construyendo un futuro, lo estaba gastando postrado en una cama, rodeado de monitores. Cada vez que veía a mi madre acomodando las sábanas o a mi padre firmando papeles médicos, el peso de mi error se hacía insoportable. Había destrozado no solo mi vida, sino también la de ellos. A veces me preguntaba si hubiera sido diferente con otra sustancia, pero la verdad era clara. Los inhalantes me habían atrapado con su engañosa apariencia de inocencia. No eran drogas de la calle, no requerían contactos ni dinero en exceso. Estaban allí, al alcance de cualquiera, como un veneno silencioso disfrazado de cotidianidad. Y yo había sido ingenuo, había creído que lo común era sinónimo de seguro. Las semanas pasaban lentamente. La terapia ocupacional y la fisioterapia se convirtieron en mi rutina. Ejercicios para recuperar la movilidad de los dedos, intentos fallidos de sostener una cuchara, sesiones en las que los terapeutas movían mis piernas para que no se atrofiaran por completo. Cada avance, por pequeño que fuera, era celebrado como una victoria, pero en mi mente cada logro estaba ensombrecido por una pregunta: ¿volveré alguna vez a ser el de antes? Los médicos eran cautelosos. Algunos hablaban de la posibilidad de mejorar con el tiempo, otros no se atrevían a prometer nada. El daño cerebral por falta de oxígeno no sigue un guión fijo. En algunos se revierte parcialmente, en otros se convierte en una condena de por vida. Yo oscilaba entre la esperanza y la desesperación, entre imaginarme caminando de nuevo y aceptar la idea de una silla de ruedas para siempre. Las noches seguían siendo el peor enemigo. En la penumbra del hospital, los químicos regresaban en forma de pesadillas. Soñaba con bolsas que me perseguían, con habitaciones que se cerraban sin aire, con amigos que me llamaban desde un abismo. Despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, convencido de que aún estaba inhalando veneno. Los enfermeros me calmaban, me recordaban dónde estaba, pero la sensación de asfixia tardaba en irse. Fue en una de esas noches cuando entendí lo que significa realmente la irreversibilidad. No hay botón de retroceso en el cerebro. Una neurona muerta no revive. Una sinapsis rota no se recompone. Podrás aprender a vivir con la pérdida. Podrás adaptarte, pero nunca volverás a ser exactamente quien eras.
Esa verdad me golpeó con más fuerza que cualquier diagnóstico. Yo ya no era el joven despreocupado de antes, era alguien marcado, alguien que cargaba con una cicatriz invisible pero definitiva. A veces, mientras observaba las luces parpadeantes de las máquinas, me preguntaba cómo algo tan pequeño como una inhalación pudo desencadenar todo aquello. Era un pensamiento simple y, al mismo tiempo, devastador. Un solo respiro había sido suficiente para cambiar toda mi existencia. Y ahí comprendí el verdadero rostro de los inhalantes. No son solo un pasatiempo barato ni un escape fugaz. Son un ladrón silencioso que se cuela en tus pulmones y te arrebata lo más valioso que tienes: tu memoria, tu movilidad, tu identidad. Esa fue mi lección, aprendida en la forma más cruel, desde una cama de hospital, conectado a máquinas que me recordaban cada segundo lo frágil que somos. Cuando me vi obligado a permanecer en el hospital, pensaba una y otra vez en cómo había comenzado todo. No había sido un secreto oscuro ni un ritual clandestino. Había sido tan sencillo como entrar en una tienda y elegir un producto de la estantería. Pintura en aerosol, gas para encendedores, pegamento de contacto, todos esos objetos que uno asocia con lo cotidiano, con la vida doméstica, se convirtieron para mí en una puerta hacia la autodestrucción. Lo absurdo era que, en mi mente, lo interpretaba como una especie de garantía de seguridad. Si se vende libremente, si cualquiera puede comprarlo, ¿qué tan peligroso puede ser? Esa fue la mentira con la que alimenté mi caída. Al principio, lo hacía con cautela. Una inhalación rápida, apenas unos segundos y luego un mareo ligero, risas nerviosas con mis amigos. Nada más. Creía tenerlo bajo control. Me repetía, no soy un adicto, solo estoy probando. Pero lo que empieza como un juego, pronto exige más. La primera sensación nunca se repite igual, no tanto la mente, insatisfecha, busca intensificarla y así, poco a poco. Lo que era un respiro se transformó en varios minutos. Lo que era un experimento ocasional se convirtió en un hábito que reclamaba espacio en mi vida. Recuerdo el día en que decidí mezclarlo con alcohol. Me habían contado que potenciaba el efecto, que la combinación hacía que todo girara más rápido, que las luces bailaran con mayor intensidad. Y tenían razón, pero no en el sentido que yo esperaba. La mezcla me derribó. Perdí la noción del tiempo. Confundí palabras. Terminé con el cuerpo entumecido en un rincón sin saber cómo volver a levantarme. Esa debería haber sido mi señal de alarma. El momento de detenerme. Pero no lo fue. La arrogancia del que cree que nada puede tocarlo me empujó a seguir. Poco después empecé a experimentar con distintas sustancias al mismo tiempo. Inhalantes y pastillas. Inhalantes y marihuana, inhalantes y cualquier cosa que prometiera una alteración mayor de la conciencia. En mi cabeza, todo era parte de un experimento personal, una exploración de límites. En realidad, era una forma acelerada de destruirme. Cada mezcla era una ruleta rusa en la que jugaba con la posibilidad de no despertar. Una de esas veces, el error fue fatal. Había dejado un envase abierto demasiado tiempo. Creí que, al evaporarse, lo que quedaba era menos potente. Una suposición ingenua y peligrosa. Lo inhalé sin pensarlo 2 veces, convencido de que sería un efecto débil. Lo que ocurrió fue lo contrario. Una dosis mucho más concentrada. Un veneno que me arrancó de la realidad casi de inmediato. Mis recuerdos se cortan allí, en la risa congelada de mis amigos y en el suelo acercándose con violencia. Lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en un hospital, rodeado de rostros preocupados, con médicos que hablaban en términos que apenas podía comprender. Esa experiencia me hizo entender algo aterrador. Lo que yo creía controlar era, en realidad, lo que me controlaba a mí. No había cálculo, no había medida segura, un mínimo error en la cantidad, una confusión al mezclar, y el resultado podía ser irreversible. La línea entre un mareo y un daño cerebral permanente
era tan delgada que, en el fondo, cada inhalación era una apuesta contra la muerte. La justificación más repetida en mi mente siempre fue la misma. No puede ser tan grave. Si cualquiera puede comprarlo en la tienda, esa frase era mi escudo, mi excusa, mi manera de silenciar la voz interior que me decía que algo no estaba bien. Pero la realidad es que la accesibilidad no equivale a inocuidad. El hecho de que un producto sea legal o común no significa que sea seguro para el consumo humano. Lo sabía, en el fondo, pero me negaba a aceptarlo, porque la verdad era demasiado incómoda. Con el tiempo, comprendí que esa percepción equivocada no era solo mía. Muchos jóvenes, al igual que yo, ven en los inhalantes una alternativa suave, un atajo barato a la euforia, un juego pasajero sin consecuencias. Esa falsa seguridad es lo que los convierte en una trampa tan letal. No hay etiquetas de advertencia que realmente transmitan el horror de terminar con la memoria destrozada, con el cuerpo paralizado, con la vida en pausa. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada paso en mi experimentación fue en realidad un paso más cerca del vacío. No estaba explorando nada, estaba perdiéndome a mí mismo en un laberinto químico. Mi error más grande no fue solo inhalar, sino creer que podía jugar a ser científico con mi propio cerebro, como si fuera un terreno de pruebas que siempre estaría disponible para recomenzar. Pero el cerebro no perdona. Cada célula perdida es irrecuperable. Cada daño acumulado se convierte en cicatriz. Hoy sé que lo que hice no fue experimentar, sino cometer errores sucesivos disfrazados de curiosidad. Errores que se fueron encadenando hasta arrastrarme a un destino que jamás hubiera elegido conscientemente. Y todo, absolutamente todo, comenzó con esa idea absurda de que, porque estaban en una estantería de supermercado, no podía ser tan peligroso. Ese fue el engaño más cruel, confundir la normalidad con la inocencia, lo cotidiano con lo seguro. No hay mentira más peligrosa que aquella que se esconde a plena vista. Después de las primeras veces y de los ingresos hospitalarios, pensé que podía dejarlo atrás, que el miedo sería suficiente para mantenerme alejado, pero la mente no funciona con la lógica del peligro, sino con la memoria de la sensación. Los inhalantes dejaron huellas en mi cerebro, no solo en forma de daño físico, sino como una adicción silenciosa que me empujaba a repetir el error. Y con cada recaída, las sombras se hacían más densas. Los efectos ya no eran solo mareos momentáneos, se extendían como ecos que no se apagaban. Caminaba por la calle y veía distorsiones en los rostros de la gente. Escuchaba voces que nadie más escuchaba. Confundía recuerdos con alucinaciones. Hubo noches en que no pude distinguir si lo que vivía era un sueño o una pesadilla real. Los inhalantes habían convertido mi mente en un laberinto en el que cada esquina escondía un monstruo. Las alucinaciones se volvieron prolongadas y crueles. Podía pasar horas atrapado en escenas que se repetían como bucles interminables. Un sonido se transformaba en un rugido, una sombra en un enemigo, un reflejo en un perseguidor. Con el tiempo, incluso cuando no estaba bajo los efectos, los recuerdos se volvieron fragmentados, como un espejo roto en 1000 pedazos. Lo más doloroso era darme cuenta de que ya no podía confiar en mi propia memoria. ¿Había dicho algo a mi madre o lo había soñado? ¿Había visto realmente a ese amigo o era solo un eco en mi mente enferma? Esa confusión constante me iba arrancando poco a poco la identidad. Los amigos, aquellos con los que reía en mis primeras noches de inhalación, comenzaron a desaparecer. Algunos porque cayeron más hondo que yo y ya no volvieron a salir. Otros porque me temían, porque mi conducta se volvió errática, impredecible. De pronto me encontré solo, acompañado únicamente por los fantasmas de mi mente. La soledad es un terreno fértil para el veneno. Sin apoyo, sin alguien que te recuerde quién eres, te hundes con mayor rapidez. Mi familia resistió un tiempo, intentaron ayudarme, buscaron médicos, terapias, me dieron más amor del que merecía. Pero hay un límite para el dolor que un hogar puede soportar. La confianza se quebró, las discusiones se volvieron constantes, las lágrimas un ritual diario,
mis padres, agotados, comenzaron a mirarme con una mezcla de miedo y tristeza. No era ya su hijo, sino un extraño que se consumía frente a ellos. Recuerdo el momento en que mi hermana me dijo: «Ya no te reconozco». Esa frase me atravesó más que cualquier diagnóstico. La sociedad, por su parte, no fue compasiva. Los inhalantes tienen un estigma particular, pues se los asocia con pobreza, con juventud perdida, con calles grises y esquinas olvidadas. Ser identificado como alguien que los usa es ser marcado como basura, como alguien que eligió el peor de los caminos. La gente no pregunta por qué, no mira las circunstancias, simplemente sentencia. En la mirada de los demás encontré desprecio, burla, indiferencia, y en esas miradas terminé de convencerme de que estaba atrapado en un círculo del que no se sale indemne. La sociología lo explica con crudeza. Los inhalantes suelen ser consumidos por jóvenes de barrios pobres, porque son accesibles, baratos, fáciles de ocultar. Esa realidad crea un estigma aún más fuerte. No solo eres drogadicto, sino que además representas el fracaso de un sistema que nunca te ofreció alternativas. Te conviertes en un símbolo de lo que nadie quiere ver, que la desesperación puede llevar a inhalar veneno como único refugio. Ese estigma te empuja más abajo, te aíslan, te señalan, y la exclusión social te encierra en un círculo vicioso. Cuanto más te marginan, más consumes, y cuanto más consumes, más te marginan. Vivir bajo esa etiqueta era como cargar un tatuaje en la frente. Ya no era el estudiante, ni el hijo, ni el amigo. Era el que huele, el que se perdió, el que eligió la salida más barata. En las calles, las miradas me atravesaban como cuchillos. En la familia, los silencios pesaban como cadenas. La sociedad no ve matices, no reconoce que detrás de cada inhalación hay un ser humano que buscaba aliviar su dolor. Solo ve el resultado, un cuerpo tambaleante, un joven destruido, una vida desperdiciada. Esa mirada social también me envenenó. Me convencí de que no valía nada, de que no merecía ayuda ni redención. La vergüenza se volvió compañera permanente, una voz interna que me repetía que yo era lo que la gente decía de mí. Así se construye el círculo de la autodestrucción. La sustancia te daña, la sociedad te rechaza, tú aceptas ese rechazo como verdad y entonces consumes más para anestesiar el dolor de ser invisible. Hubo un día en que caminé frente a un espejo en una tienda y no reconocí al que estaba al otro lado. Ojeras profundas, piel grisácea, mirada perdida. Ese era yo, el mismo que alguna vez creyó que estaba experimentando. Lo que vi fue el retrato de alguien que había renunciado a sí mismo. En ese instante entendí que no eran solo los químicos los que me habían vaciado, era también la indiferencia de una sociedad que me había enterrado en vida. Hoy puedo hablar de ello con palabras más frías, analizando desde la distancia, pero en su momento era insoportable, porque vivía en una especie de doble condena, la química, que me destrozaba por dentro, y la social, que me aplastaba por fuera, y en medio, mi familia rota, mis amigos ausentes, mi identidad diluida en una nube de vapores tóxicos. Ese es el verdadero rostro de los inhalantes. No solo roban neuronas y recuerdos, también arrancan vínculos, deshacen hogares, te ponen frente a una sociedad que te condena antes de preguntarte. Es un veneno que no solo mata a la persona, sino también a todo lo que lo rodea. He cargado con esta verdad durante demasiado tiempo y ya no puedo disfrazarla ni suavizarla. La confieso con la crudeza que merece. He destruido mi vida con mi propio aliento. No fue un accidente del destino, no fue un enemigo externo, fui yo, con mis propias manos y mi propia ingenuidad, quien abrió la puerta a una condena que ahora pesa sobre cada instante de mi existencia. Un respiro, solo uno, bastó para convertirme en lo que soy hoy, un sobreviviente marcado por cicatrices invisibles que nadie puede ver, pero que me acompañan en cada pensamiento, en cada movimiento fallido, en cada recuerdo perdido. La paradoja más terrible es que no hubo una señal de alarma, no hubo un aviso grandilocuente que me gritara detente.
Todo comenzó en silencio, con la apariencia inocente de un juego, un respiro más profundo, una bolsa corriente, una broma entre amigos. Esa fue la semilla de la catástrofe, y lo que parecía un experimento pasajero se convirtió en la sentencia definitiva de mi memoria, de mi cuerpo, de mi dignidad. Hoy lo comprendo con claridad. Una sola vez puede bastar para dejar secuelas irreversibles. No hace falta ser un consumidor crónico, no hace falta pasar años en la adicción para sentir la mordida de este veneno. Un error, un instante de curiosidad, puede arrastrarte al abismo. Yo soy testimonio viviente de esa verdad. Mi cerebro ya no funciona como antes, mi cuerpo no responde como antes, mis relaciones están quebradas y todo, absolutamente todo, se originó en ese primer impulso que creí inofensivo. He visto morir a quienes estuvieron conmigo en ese camino. Compañeros que compartieron risas y mareos conmigo terminaron sin despertar de una convulsión, sin recuperarse de un colapso respiratorio. Sus familias lloraron frente a ataúdes cerrados, mientras yo, todavía vivo, me convertía en un fantasma que los acompañaba. Esa culpa es una herida que nunca cicatriza. Porque yo sí y ellos no. ¿Qué justicia puede haber en un azar tan cruel? Y si mi historia duele, lo hace aún más al ver el reflejo en mi familia. Mis padres han perdido la paz. La casa donde crecí se transformó en un hospital improvisado, en un lugar donde el llanto y la preocupación son el pan de cada día. Mi madre envejeció en meses. Mi padre carga silenciosamente con la vergüenza de no haber sabido detenerme. Mi hermana ya no me llama ejemplo, me mira como si yo fuera un recordatorio de todo lo que se puede perder. Esa destrucción no fue solo mía, fue un incendio que arrasó a todos los que me amaban. Confieso también que la sociedad me hizo sentir como un desecho. No hubo compasión en muchas miradas, solo desprecio, el que se huele, el que se arruinó, el que no vale nada. Esas etiquetas me acompañaron en cada paso, reforzando el círculo de autodestrucción en el que me encontraba. Lo que nadie quiere admitir es que detrás de cada inhalación hay un ser humano, alguien que buscaba escapar del dolor, alguien que necesitaba ayuda y no la encontró. Pero lo que recibimos fue juicio, burla, condena y así. Lo que podía haber sido una advertencia a tiempo se transformó en un empujón más hacia el precipicio. Hoy levanto la voz no para justificarme, sino para advertirte, tú que me escuchas, que tal vez has sentido la tentación de probar solo una vez. Quiero que sepas lo que yo no supe. No existe la inocencia en este juego. No confundas lo accesible con lo seguro, lo barato con lo inofensivo. Ese gas, ese pegamento, esa pintura que crees inofensiva, es un veneno que se introduce en tu cerebro y destruye neuronas que nunca volverán a nacer. Ese mareo que parece ligero es, en realidad, el sonido de tu mente apagándose poco a poco. Aléjate mientras estés a tiempo. No permitas que un instante de curiosidad borre tu futuro. Arranque tus recuerdos. Te condene a una vida de limitaciones. La euforia barata no compensa el precio eterno. Yo lo sé, porque lo vivo cada día. Lo sé, porque cada mañana despierto en un cuerpo que ya no me pertenece, en una mente que se rompe como vidrio cada vez que intento recordar. A las generaciones que vienen después de mí, quiero dejarles este mensaje grabado con fuego. No se dejen seducir por la mentira de una libertad falsa. La verdadera libertad no se encuentra en una bolsa ni en un gas, sino en la capacidad de elegir con conciencia, de cuidar lo único que nadie podrá devolverte jamás, tu vida. Puede que ahora pienses que exagero, que mi caso es extremo, que a ti no te ocurrirá. Yo también lo pensé. Todos lo piensan hasta que llega el momento en que ya no pueden volver atrás. No creas que eres invencible, no creas que puedes controlar el veneno. El veneno siempre encuentra la manera de ganar. Por eso hoy convierto mi confesión en un espejo en el que quiero que te mires. Si ves en mis palabras un reflejo de tu curiosidad, detente antes de dar el paso. No quiero que nadie más cargue con las cadenas que yo arrastro. Y ahora te dejo una pregunta que no me deja dormir y que ahora te pertenece a ti. ¿Qué camino elegirás?
el de la libertad real, aquella que te permite construir y soñar, o el de la esclavitud disfrazada de un respiro barato, yo ya hice mi elección y la pago cada día. Tú aún estás a tiempo de decidir distinto. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las consecuencias de un solo instante de curiosidad? La decisión está en tus manos. Si este testimonio resuena contigo, deja una señal en los comentarios como un recordatorio de que aún puedes elegir la vida.